Hola, esta es una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio a esta nueva lección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites aprender más de ti en una lección más. Gracias te damos por la oportunidad de tomar tiempo para preparar esta lección y ahora para poderla escuchar. Te pedimos por los estudiantes, por los alumnos que han de tomar este tiempo para estudiar y conocerte. Gracias te damos, Señor, porque poco a poco estamos descubriendo con más detalles de los equipos electrónicos con los que nos estamos tratando de comunicar y con los que hemos venido trabajando. Gracias te damos por esta oportunidad de conocer mejor esta tecnología, Padre. Guíanos en el transcurso de esta lección y permítenos bendecir nuestras vidas a través de tu palabra. Te pedimos por la provisión de nuestras otras necesidades de tipo material, de salud y por el bienestar como familia, Padre, como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a nuestra presentación. Lo que vamos a ver es que tenemos el manual en el que venimos trabajando, que es Nueva Vida en Cristo, el volumen 1, y habla de los pasos básicos para la vida cristiana. Este material lo podemos conseguir de manera electrónica en la página Nueva Vida en Cristo, es donde específicamente yo lo descargué, y el nombre que tenemos aquí abajo es con el que lo vamos a identificar. El paso 7 se titula Hablando con Dios. Y vamos a dar inicio yendo primeramente a nuestro manual. En nuestro manual estamos encontrando 3 declaraciones de las cuales vamos a contestar si son falsas o verdaderas. La primera de ellas dice, para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas. Si ustedes se fijan, aquí lo que está enfatizando es el lugar, un lugar específico y una posición específica para que esto sea efectivo. Y la respuesta es falso, porque no se requiere de un lugar específico o una posición en específico, entonces esta sería falsa. La siguiente dice, puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar. Eso es cierto, Dios sí nos escucha y nos promete contestar, entonces esto es verdadero. Dice, es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme. Yo veo como algo muy delimitado aquí, ocasiones específicas cuando uno come, cuando uno se acuesta y como muy específicas y delimitadas. Y esto es falso porque no es algo suficiente. No hay una cantidad que se pueda determinar para decir, con eso es suficiente. Es ilimitadas las opciones, momentos y ocasiones por las cuales se puede orar. Entonces, esa sería la respuesta falsa. O sea, como respuesta sería falso. Ok, en nuestra presentación tenemos el subtítulo por el que vamos a iniciar esta lección. Dice, ¿qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. Me gusta mucho esta característica de la relación y la comunicación íntima. Para que pueda haber confianza, se requiere de la intimidad, es decir, hacerse declaraciones que no se dirían a una persona que no se le tiene confianza o que todavía no se le conoce. Y eso es una cuestión que me llamó la atención y me gustó esta característica para que una persona se abra. A mí me pasa muy seguido que no puedo expresar mis cosas personales con facilidad a otras personas, a menos que ya sienta que ya la conozco, que ya la he visto o que ya sé cuál es su tipo de inclinación de pensamiento. Y sí tiene que ver un poquito con si se tiene
cierto tipo de conocimiento hacia esa persona. Vamos a ver entonces la primera pregunta de una vez. Dice, ¿qué nos invita a ser Dios? En Jeremías 33:3. Ese es un texto precioso. Lo que vamos a hacer antes de llegar a ese texto es eh, conocer un poquito acerca de Jeremías, el profeta Jeremías. Bueno, él profetizó durante 40 años y casi exclusivamente en Jerusalén. Dice que durante el reinado de 5 reyes y comenzó su ministerio cuando el rey Josías estaba al frente del pueblo de Israel. Y esto duró hasta la caída de Jerusalén, que fue en el año 587. Ya para el reinado de Sedequías, Jerusalén fue sitiada por Babilonia. Esto fue en el 589, o sea, 2 años antes de la caída de Jerusalén. Y como Jeremías había aconsejado que era mejor rendirse, y les hablaba del exilio y que iba a ser un exilio largo, entonces el pueblo pues lo acusó, fue acusado de traidor y derrotista, es decir, que pensaba en que todo era eh, no era en vano luchar, que no tenía sentido luchar, así que convenía mejor darse por derrotado sin hacer esfuerzo, ni siquiera intentar hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces lo acusan. Estando preso en el patio de la cárcel del rey en pleno sitio de Jerusalén, Jeremías anuncia el regreso del exilio que vendrá y la futura restauración de Israel en un nuevo pacto, pero especialmente un pacto espiritual. Es el pueblo, después de una conquista, siempre aspiraba a volver a tener su propio reinado, su independencia, pero Jeremías hablaba porque Dios se lo habló, de un nuevo pacto de restauración, pero de tipo espiritual, donde el gobierno lo iba a tener Dios en la vida de cada uno de ellos, pero en el corazón de ellos, desde tipo espiritual. Esto es lo que expresa ese texto. Precisamente en este enfoque es en donde vamos a ir viendo los versículos que rodean al versículo 3, los versículos que rodean a ese versículo Jeremías de 33:3. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Dice ahí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El centro de este pasaje está situado en que el pueblo de Israel abandonó completamente a Dios y empezó a adorar a ídolos y a confiar en reyes de sus alrededores cuando Dios les llamaba la atención por una conquista de un rey más poderoso, trataba de llamarle la atención para que volvieran a él, pero ellos en lugar de aceptar esa disciplina, ese castigo o esa condición de Dios, ellos se creían actuando bien y no aceptaban que Dios tuviera que llamarles la atención o que estuvieran en esa condición. Y lo que entonces Jehová ofrece es
que si se clama a Él, Él va a responder y enseñarnos cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nuestro futuro, nuestro porvenir, nuestro bienestar espiritual, aún a pesar de nuestra condición. En otras palabras, ese para mí es el contexto en el que se sitúa este texto. Ahora, en el manual no hace diferencia de las características que respaldan o rodean a este texto. En realidad, Dios sí nos pide clamar a Él por ayuda, clamar a Él para que nos permita conocer más. Dice, orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés. Eso sí, es una de las cosas que venía mencionando antes, que es importante entender que Dios es como un amigo y que está interesado en escucharnos. ¿Cómo promete responder Dios a la oración, a nuestra oración, a nuestra oración? Como dice que nos va a mostrar, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esa sería la respuesta. Por eso decía que me gusta mucho este texto, porque nos da una confianza en que Dios nos va a mostrar cosas con relación a nuestra futura condición, porque Él está hablando de nuestra sanidad y nuestra restauración cuando nosotros nos encontramos frente a Él en una condición perdida, se entendería así, o una condición de dificultad, como lo era que ellos se encontraban sitiados por Babilonia, el rey de Babilonia, y pues ya a punto de caer, ya derrotados. Entonces ese tipo de condición también a nosotros nos asemeja cuando llegamos a nuestro Dios, y Él también nos está ofreciendo el restaurarnos y hacer un cambio completo en nuestro interior, en nuestra parte espiritual. Entonces, ¿Él qué hace? Nos promete responder nuestra oración con cosas grandes y cosas ocultas a nuestro conocimiento, porque Él nos va a hacer conocer su voluntad. Dice, ¿habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? La respuesta es no, porque Dios nos ama, y cuando tú amas a una persona le das tiempo para escucharla, le das tiempo para conocer sus necesidades. En el punto número 2 dice, la oración es un medio para protegernos. Aquí me dejó un poquito inquieta esta declaración, porque me parece que puede dar pie a un poquito de confusión. La oración es un medio para, eso sí, no me quedó duda, es un medio para, y depende del texto que estamos trabajando o de la sección, de la parte de la Biblia que vengamos hablando, puede cambiar el para qué puede servir la oración como medio. Entonces, a mí me gustaría que cada texto que vayamos trabajando le podamos dar una razón de para qué está funcionando la oración, para qué nos está sirviendo, pero solo situemos nuestro concepto en que la oración es un medio para. Y ahora sí vamos a checar, dice, ¿cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Este texto lo vamos a encontrar en Mateo 26:41. Algo que nada más para recordar, como antecedentes rápidos, ustedes recuerdan que en este capítulo el Señor Jesús pues se encuentra después de haber instituido la cena. El Señor Jesús lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Toma aparte a Pedro, Jacobo y Juan, y aquí hago nada más una pequeña paréntesis por quizá he estado siempre pensando que Pedro y Andrés, que son hermanos, y luego Juan, eran los tres que el Señor apartaba o los tomaba como un grupito pequeño, pero de pronto
en un detalle por ahí me quedó claro que no era Andrés, sino era Jacobo, el hermano de Juan. Y el nombre de él también me había fallado antes. Entonces, Jacobo, hermano de Juan, eran los hijos de Zebedeo, y Pedro fueron, los tomó el Señor Jesucristo aparte de esa estancia ahí en el huerto de Getsemaní, y les expresa pues como que se encuentra con una profunda tristeza porque está a punto de suceder el arresto, el juicio entre comillas, ya hemos entendido esto, y pues todo el sufrimiento que iba a venir con la cruz, el sacrificio y la crucifixión. En este contexto entonces el Señor Jesús les pide velar. Velar es mantenerse alertas, despiertos para acompañarlo en ese acto. Entre tanto, dice, él va más adelante para orar. Al volver, pues los encuentra él durmiendo. Y ahí es donde empieza el texto que estamos analizando. Dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y algo que vamos a ver entonces, ¿qué es lo que les pide? Déjenme ver aquí la respuesta en nuestro manual. Velar. Velar, en este caso, más bien para no entrar y orar, ¿verdad? Más bien orar. Estar alerta y orar. Lo que yo les venía diciendo es que me interesaba hacer un énfasis específico en el medio para. La oración es un medio para, en esta ocasión, no entrar en tentación o no caer en tentación. Yo quisiera nada más enfatizar que orar es una oportunidad de prevenir. En este caso, esa fue la razón por la que el Señor Jesús pedía a sus discípulos orar, porque estaba a punto de enfrentarse a una situación de prueba, y en esa prueba o en esa dificultad que se iban a encontrar, ellos iban a pues estar en la tentación de negarle, en la tentación de llegar a hacer una acción en la que iban a tener consecuencias de tipo negativo. Entonces, Él les pide orar para prevenir que caigan en esta tentación. Entonces, esa es una de las cosas. La oración es un medio para prevenir caer en una tentación. Si yo ya sé que tengo una tendencia, o si ya estoy conociendo que va a haber una dificultad cercana a futuro, es importante que yo pueda tomar tiempo en oración para distraer mi cabeza. Dice un dicho que yo no puedo evitar que los pájaros estén dándole vueltas acá arriba en mi cabeza, haciendo como una especie de circulito dándole vueltas y dándole vueltas a mi cabeza. Lo que yo sí puedo evitar es que lleguen a hacer nido aquí en mi cabeza postrados ya. Y es lo que pasa con las ideas y las tentaciones. Nos van a venir ahí dándole vueltas, pero si yo dejo que aniden y que hagan efecto y yo caiga en ellas, en hechos ya para la realidad de ejecutarlos, pues entonces esa sí es mi responsabilidad. Entonces la oración sí va a ser una oportunidad de prevenir para cualquier situación de tentación. En la siguiente pregunta, en nuestro manual, lo que vamos a hacer es qué peligros hay que evitar en la oración. Se trata de la oración como una práctica. ¿Qué peligros hay que evitar en tanto que llevo a cabo o estoy en la práctica de la oración? Esa es la específica énfasis en la pregunta. Y el texto que nos está dando para poderlo analizar se encuentra en Mateo capítulo 6. En este contexto, este texto que vamos a analizar es como parte del Sermón de Monte. El Señor Jesús toca lo que a los judíos llaman religión personal. Para ellos la religión personal era las cosas que ellos consideraban que son actos de tipo personal, que nadie debe faltar a ellos si quiere considerarse religioso. Y eran tres: la limosna, la oración y el ayuno, por lo cual consideran que merecen el perdón de Dios, o sea,
justicia. Entonces ellos decían, si yo quiero demostrar ser una persona pía, o sea, recibir justicia o ser merecedor de justicia, de la justicia y el perdón de Dios o de la consideración de Dios, la justicia, entonces no debe faltar en mí ni la limosna, ni la oración, ni el ayuno. Eso era su religión personal. Entonces, el texto lo vamos a iniciar con el versículo 5. Dice ahí, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este era el problema en el que ellos caían. Para ellos era como como, más que como decir, como una rutina o como una cosa eh, como tipo rutinita o lo que ellos hacían de esa manera ya de tendencia nada más por actuar. El asunto aquí era que ellos tenían una inclinación para hacer pues apariencia nada más. Ya no era algo que realmente sintieran la devoción para Dios, para con Dios, sino querían nada más aparentar la piedad y la religiosidad. Y una de las cosas que el Señor les califica como hipócritas porque solo se trata de apariencias y con un motivo para ser vistos de los hombres. Y pues él aclara aquí, ya tienen su recompensa. Ahorita vamos a ver eso de la recompensa. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez la recompensa. Y orando, el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que aquí, bueno, la siguiente, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotras le pidáis. Algo que les quiero presentar entonces es un poquito nada más tocar lo de las recompensas. Eh, si ustedes se fijan, dice que ellos hacían eso y les dice que eran para ser vistos. Una cosa que yo he notado en estos versículos es que las acciones que ellos realizaban para ellos tenían un propósito, o sea, una finalidad. Está bien que la oración la usaron, pero la oración tenía un propósito y una finalidad. Ellos, por ejemplo, los judíos dice que la usaban la oración y hacían de esos actos de estar de pie y hacer todo muy ostentoso porque ellos necesitaban la alabanza de los hombres. Y para ellos esa finalidad es la recompensa. Lograban la alabanza de los hombres como una recompensa. Entonces, si pensamos en qué finalidad tiene lo que yo estoy haciendo con la oración, entonces si yo oro en secreto, como lo dice el versículo 6, y solo me dedico a que Dios y yo seamos los que estemos involucrados en esta acción, entonces la finalidad de esto se va a lograr y esa va a ser mi recompensa. Y mi recompensa es obtener lo que yo estoy pidiendo porque estoy de acuerdo con Dios y estoy en sintonía con Dios. Entonces esa sería la recompensa. No el acto mismo, ni la acción misma de estar orando me da una recompensa. O sea que no me haga la ilusión de que por ser una persona que ora mucho, voy a estar recibiendo regalitos de Dios a cambio de cada oración. Por eso decía que eso me daba preocupación, porque si estamos pensando de esa manera, entonces estamos hablando de que la oración es una moneda con la cual yo pago a Dios un beneficio y una acción a cambio de, y la Biblia no habla de eso, porque la oración es solo una herramienta para poder entablar una comunión con aquel que todo lo puede y que es el que es capaz de hacer todo lo que yo le pido o necesito. Entonces, la recompensa en sí va a ser que como voy a estar en sintonía con él, bajo sus términos y sin la honestidad,
que Él necesita para poderme sentir en confianza uno con el otro, entonces estaré obteniendo lo que le pido. Esa es la posibilidad, aunque también vamos a entender que no siempre es la meta de una oración. No siempre vamos a obtener lo que exactamente pedimos. Y hemos visto en otras lecciones porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros deleites. Y eso tampoco es la voluntad de Dios en todo el tiempo. Bien, entendiendo esto, vámonos ahora sí a lo que era el manual. Ok, en el versículo 5 decía que qué peligros hay que evitar. Y en este caso debemos evitar ser hipócritas o aparentar durante la oración aparentar piedad. Eso sería la primera. Y la segunda, evitar, y como dice, esa sí la voy a necesitar que la revisemos otra vez porque está algo interesante con ella. Dice aquí, y no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto sí es algo que me llama la atención porque dice que no necesitamos tener varias y no necesitamos ser semejantes a ellos porque ni por mucho hablar ni por mucho repetir, Dios va a hacernos caso. Dice porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros las pidamos, entonces no nos desgastemos en pedir y pedir porque no hace falta. Entonces, algo que me pareció muy útil de poderlo mencionar es que no necesitamos como un machote para hacer una oración y que no necesitamos estar abundando con muchas palabras. Podemos ser muy concretos y aún así Dios puede entender nuestro pensamiento cuando estamos orando. Y es algo que sí podemos confiar en que no necesitamos ser de muchas palabras cuando oremos. Ok, vámonos al segundo tema. Dice, ¿cómo debemos orar? Los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106, 1 para alabar a Dios? Algo que me llama la atención en esta parte de aquí es que nos está, como que nos está dando una lista de cosas que podemos incluir en la oración, como en este caso la alabanza. Y en el Salmo 106 no hubo necesidad de hacer un análisis así muy atrás de qué quiere decir. Casi todos los salmos eran de adoración, de alabanza, eran himnos, eran poesías, de cosas de experiencias que habían tenido con su relación personal con Dios. Entonces, este salmo dice así, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, en estos salmos, el salmista, porque no necesariamente David fue el salmista único, estaba Asaf, y había otros más por ahí, que, que expresaban su experiencia de relación con Dios y pues por lo mismo su oportunidad de alabarle, cantarle, sobre todo que se expresaban con música en gran parte de ellos. Entonces, el manual nos está llevando a contestar qué motivos le da el Salmo 106 para alabar. Dice ahí porque dice ahí que alabar a Jehová porque Él es bueno. Entonces esta sería la razón, dice, porque Él es bueno. Aquí yo le pondría eso, Él es bueno. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? En lugar de vivir preocupado. Una persona que necesita algo se preocupa mucho por eso. Bueno, vamos viendo qué le dice Pablo a los filipenses, ¿verdad? ¿Qué les enseña Pablo a los filipenses en este pasaje? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta fue la cita
con la que se expresa el apóstol Pablo hacia los filipenses. Dice aquí que en lugar de estar preocupado, presentemos nuestras, ¿sí? nuestras necesidades delante de Dios. Y luego lo dice, según Filipenses 4:6, ¿con qué actitud se debe pedir? Con acción de gracias. Yo lo que quiero que hagamos es ir a la lista. La oración es un medio para, entonces yo diría, le voy a ir agregando, ¿no? Aquí alabarle por su bondad, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabarle con esos motivos. O pedirle todo. ¿Qué es todo? Todo lo que nos afana. O ser agradecido, agradecerle. Son medios. Es un medio para poder aprovechar. Es como cuando uno quiere llamarle a un ser querido y tomas el teléfono y entonces aprovechas. Oye, gracias por esto, me mandaste esto, aquello. Esa es una de las cosas que el teléfono en sí solo es un instrumento, pero la comunicación que llevamos, esa es la efectiva, la comunicación entre las dos personas. La oración es solo un medio, que nada tiene de valor en sí mismo o importante en sí mismo. Simplemente que es como levantar el teléfono y enlazar a uno con el otro, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos adelante. Este es nuestro manual que nos dice en la parte derecha, nuestra columna derecha, dice una poesía. Dice, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Cuando tengas ganas, mejor aprovéchala. Y luego, debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insaludable condición. Entonces, tampoco cuando no tenga ganas también conviene hacerlo, porque entonces me quedaría en una condición insaludable, insalubre. Ok, Carlos Spurgeon, H. Spurgeon. Para hacer, dice, memorice el orden de los siguientes libros del Antiguo Testamento y repase los aprendidos anteriormente. Ya no me acuerdo bien cuántos eran, pero vamos a empezar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los de la ley. Josué, Jueces, Ruth, Jueces. Samuel, último de los jueces, último de los jueces y con él se inició los reyes. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, que nos hablan de los reyes. Y luego sería, ya con estos empezamos con los siguientes. Esdras, Nehemías, Esther, nos hablan de la historia, todavía hablan de la historia. Y luego Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares se le llaman poesía. Y luego vienen profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. A ver, entonces, Crónicas y luego Esdras, Nehemías, Esther. Es cuando ellos están, Esdras, Nehemías, Esther, es cuando están en el exilio. Estos tres son cuando están en el exilio. Ok, luego viene la poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego vienen los profetas. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Cada vez va a ser más larga la lista, pero ahí vamos. Ok, vamos adelante con la segunda hoja. Al orar dando gracias a Dios se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Recordamos que la fe, para que una persona tenga fe, debe creer que hay un Dios.
Entonces, para poder orar y darle gracias a Dios, estamos poniendo en evidencia que tenemos fe en Dios y tenemos fe en un Dios que, que no solo hay un Dios, sino que ese Dios es capaz de darme lo que le pido. Yo no voy con una persona si no me veo convencida de que me va a dar lo que le voy a pedir y que es capaz para eso. Entonces, este versículo, el versículo 7 de lo que acabamos de leer, nos dice que el cristiano puede experimentar qué cosa. Vamos a revisarlo otra vez. Sí, volviendo a nuestro texto. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que mencionaba que estaban afanosos y que no estén afanosos más bien, sino que mejor llévenle las peticiones a Dios? Entonces, este pasaje nos mantiene, continúa con la exhortación o la motivación de que esa paz de Dios, que es mucho más allá de nuestro entendimiento, es decir, es como si nos pasa por acá porque no está tan fácil de entenderla, esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, o sea que va a cuidar de nuestra mente, de nuestro corazón, para no entrar en angustia, para no entrar en afán. Dice, volviendo al manual, dice, por esto el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar la paz en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. Debemos entender que aquella persona que le vamos a pedir y a orar, con la que nos vamos a comunicar, es capaz de darnos lo que le estamos solicitando o queriendo solicitar. Pero en el punto 7 dice, ¿con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 también es un texto que ya habíamos trabajado en otra ocasión y ya veíamos que la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para despedazar y o manifestar lo que hay en nuestro corazón. Dice que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los huesos, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces dice que al estar en la presencia de Dios, todo será manifestado. Nada de nuestro ser se puede ocultar de su conocimiento. Por eso decía que o para destruirlo o para abrirlo y analizarlo y saber qué condición es la que tiene. Ese es el hecho de la espada que abre, o sea, la palabra de Dios tiene esa función. Y luego dice en el versículo 14, estamos en Hebreos 4 como todo el antecedente y luego ya enfoca este versículo nada más un poquito de antecedente para llegar al 16, estoy poniendo el 14 que dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Profesión aquí sería nuestra fe, nuestra declaración de fe. Entonces está hablando de que tenemos a un sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la parte que quiero que resaltemos en este contenido porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego ahora sí el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El antecedente nos ubica en que tenemos a este sumo sacerdote, el Señor Jesús, que puede Él, como lo menciono, compadecerse de nuestras debilidades,
que cuando nosotros nos veamos con una condición de incapacidad para poder vencer tentaciones y cosas que nos están atacando, nos demos cuenta de que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, ya vivió las cosas que nosotros vivimos y que Él tan fue humano, tan a semejanza de nosotros, las vivió y logró vencer esto, porque se logró mantener sin pecado. Entonces, podemos con toda confianza acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Él nos puede socorrer sabiendo cuál es nuestra condición, pues, de que estamos expuestos a una tentación y estamos en debilidad. Entonces Él nos va a socorrer, nos va a poder ayudar a salir victoriosos de esa prueba y de esa tentación o de esa acechanza en la que nos estamos viendo en este momento. Entonces, dice aquí con qué actitud debemos acercarnos a Dios, con confianza, sabiendo que Él entiende porque fue semejante a nosotros, vivió la tentación como nosotros y salió Él victorioso. Entonces, con confianza de que Él nos va a socorrer. Eso es lo que le vamos a poder poner aquí. Para discutir en su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? Pues aquí lo nada más redundando, ¿verdad? Pues que Él estuvo en esa misma tentación o tuvo la misma vivencia que nosotros, a semejanza de nosotros, con la tentación que sufrió en el desierto, y aún así el Señor logró él salir victorioso. Estoy oyendo un perrito constante a esta hora y no me ha distraído un poquito. Muy bien, vamos adelante. Dice, ¿qué significa orar sin cesar? Orar sin cesar, según primera los Tesalonicenses 5:17. Aquí también es un pasaje que me llamó la atención su contexto. Bueno, estamos agregando la lista de la oración es un medio para, aquí le encontré, dice para alcanzar misericordia y para hallar oportuno socorro. Alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Esas serían las oportunidades de orar y clamar, con estas serían. Dice en 1 los Tesalonicenses, el versículo se me esconde aquí, pero es el capítulo 5, 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que nos está pidiendo aquí es qué significa orar sin cesar, y algo que no pude evitar es responderlo a la luz de estos 3 versículos. Por ejemplo, aquí habla de estar siempre gozosos, orar sin cesar. Entonces, la oración debe hablar un siempre gozosos, orando siempre con gozo. O sea, todo esto lo vamos a poder unificar y dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces también es importante que todo que en todo le demos gracias y que siempre estemos orando con gozo, permanencia constante y en todo lo que nos rodea o lo que nos sucede día a día. Esa sería más o menos el siempre.
siempre, siempre, en algo constante, no debe llevar límite. Ok, dice, se debe orar todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede orar. Quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etc. La respuesta es sí. Usted puede orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ok, ahora nos dice, su oración debe incluir, primero, confesión de nuestros pecados para que no estorbe nuestra comunicación con Dios. Algo que me llamó la atención es que nosotros oramos por los pecados cometidos y como la primera cosa con la que iniciaríamos nuestra oración. Entonces, esta sí es una buena estrategia. Orar por aquello que yo recuerdo que me entorpeció mi relación con Dios y como no quiero que eso estorbe, entonces quito todo lo que está bloqueando ese pecado para poder estar en mejor comunión con Dios. Entonces eso es algo que sí es válido. Y luego dice, adoración. Necesito tomar en mi oración palabras para, dice, adoración a Dios por lo que Él es. Hace un rato leíamos ese versículo, decíamos que es porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos viendo que los salmos tienen mucho contenido para poder expresar lo que Dios es y la capacidad que Él tiene y las cualidades que Él tiene. Entonces, un salmo nos puede servir para incluirlo dentro de la oración. Y luego dice peticiones por necesidades personales e intercesión por otros. Entonces, siempre debemos incluir a otras personas y también incluir nuestras necesidades y peticiones. De hecho, hay una oración modelo que incluye todos estos aspectos. Y luego acciones de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por mí o por nosotros? Y pues no seamos malagradecidos, expresémosle nuestra gratitud. Vamos a necesitar expresar gratitud de todo reconocer que todo viene de Dios, por lo tanto expresarle gratitud. Según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de. Este texto también es un texto que ya hemos trabajado tiempo antes. Y bueno, estoy agregando medios. La oración es un medio para, dice, agradecerle en todo, estoy agregándole ahí, y en todo tiempo, es un medio para en todo tiempo hablar con Dios. Para en todo tiempo hablar con Dios. Es un medio para hablar con Dios en todo tiempo. Ok, vamos adelante. Dice en el capítulo 14 de Juan, el Señor se encuentra en el aposento alto. Ya habíamos hablado que el Señor Jesús iría a preparar un lugar. Allí Él les dice esto, en la casa del Padre, es decir, en el cielo. Jesús es el medio para llegar allí. Al conocerle a Él, estamos conociendo a Dios el Padre. Muéstranos el Padre y nos basta, decían por ahí. Y Él les dice, me has visto a mí, me has conocido a mí, ¿cómo dices que no conoces? Que te lo presente para que lo conozcas. Bueno, entonces las obras, dice ahí, las obras que el Señor Jesús hizo dan certeza de que es uno con el Padre y seguirá haciéndolas estando a la diestra del Padre. Eso es algo que me llamó muchísimo la atención, porque les dice él que si no le quieren creer por lo que les dice, que por lo menos crean en que él y el Padre son uno por las mismas obras que ha venido realizando. Eso es lo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y luego les dice, y si no, pues crean por las obras, dice, porque yo voy a ir al Padre. Y la continuación de ese pasaje es la que me gustó mucho, dice que él seguirá haciendo las obras estando a la diestra del Padre. Dice que si con fe en Él las pedimos en su nombre, Él las va a hacer. Es importante
tener fe en Jesús, creer en Él. Y las obras que Él estuvo haciendo, las va a seguir haciendo. De hecho, dice, mayores que estas haréis vosotros. Lo que yo pude darme cuenta es que Él luego vuelve a enfatizar que Él las iba a hacer. Entonces el Señor Jesucristo, las obras que hizo aquí en la tierra también las va a seguir haciendo ahora estando en el cielo, porque Él se encuentra a la diestra del Padre. Y eso entonces nos da la oportunidad de que haga lo que le pedimos, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el Señor Jesucristo está dispuesto a seguir haciendo aquello con lo que nos bendijo estando aquí en la tierra. Lo único que necesitamos es poder pedirle a Dios en su nombre, porque Dios, bueno, yo quiero ver entonces cómo el Señor Jesucristo fue la acción de Dios, por lo tanto el Señor Jesucristo va a seguir siendo la acción de Dios, haciendo las obras con las que me va a bendecir, ¿verdad? Entonces, miren, vámonos al manual para poderlo ir respondiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos, según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de el Señor Jesús. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Ok, vamos al Salmo 66:18. En el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces entendemos que si este corazón hubiera tenido iniquidad, el Señor no habría escuchado. Entonces entendemos que no podemos recibir una respuesta de Dios si hay pecado en nuestro corazón. Eso me trae a la memoria aquel evento cuando Josué estaba en la toma de la tierra prometida, llegaron a Jericó y lo derrotaron, pero cuando siguieron a Ai, la siguiente ciudad, no lograron derrotarla. Y Josué se pone triste y le reclama al Señor, para que nos trajiste para que nos derrotaran, para que nos mataran, nos exterminaran. Y luego le aclara a Dios, pues es que Israel ha pecado y por lo tanto el Señor no estaba dispuesto a responderles y a darles algo. Y resultó que Acán había tomado cosas de lo que Dios había llamado anatema. Y al llamarlo anatema necesitaba ser exterminado como parte del castigo que Dios había determinado para esa población o para ese pueblo. Y esa fue la indicación: exterminio total sin tocar ninguna de sus pertenencias. Quiero pensar que corrompían a la persona, como en este caso fue avaricia y lo que corrompió acá. Pero esa situación de pecado de un solo hombre en el pueblo impidió que lograran vencer en la guerra siguiente o en la lucha siguiente. Entonces Dios no puede responderle a donde hay pecado. Es importante entonces que tengamos cuidado de que si queremos que nuestra comunión en oración no tenga estorbo, como decían en otros pasajes, entonces sí mantengamos una comunicación limpia de estorbos, ¿no? Pidiéndole el perdón y reconociendo y arrepintiéndonos de ese pecado para que no estorbe en nuestra relación y comunicación con Dios para lo que queremos recibir de Él, ¿no? Ok, ¿qué dice Juan 5, 14 y 15? Dice Juan 5, dice ya en Juan 5, el capítulo como antecedente, ya habíamos visto que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesús y lo testifica junto con el Espíritu Santo. Dice que para que pueda ser un testimonio válido se necesitan dos personas, entonces dice yo y el Padre, pero también el Espíritu testifica y ahí hace toda
argumentación con relación al testimonio que dan más de una persona, que no es él. Y dice, si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Dice, porque la vida eterna, la vida está en el Hijo, ¿verdad? Dice, y estas cosas os he escrito a vosotros, este ya es el texto. Dice en el texto de 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué importante es esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es en realidad la cita, el 14 y el 15. Esta cita, primero no sé si conviene primero ir al manual o que en este caso lo que aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes, creo que lo podemos resolver con la presentación, miren, porque ¿se acuerdan que habíamos hablado antes de la lógica proposicional? Esa que nos involucraba un si esto ocurre, entonces esto es la consecuencia. Y en lo que vemos aquí, las partes apenas se alcanza a notar, pero espero que les quede, de pronto sí se alcancen a aclarar. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta es la condición para que lo demás suceda. Entonces, Él nos oye. Necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios para que por fin Él nos oiga. Si no oramos conforme a su voluntad, entonces no vamos a lograr que Él nos oiga. Ese es un sí, entonces una condición, es una situación condicional. Ahora la siguiente, es la primera ahora. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ahora viene esta la condición. Por fin si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, creo que hay otro tipo de reflexión aquí, porque entonces esta es verdadera y por lo tanto esta otra también va a ser verdadera. Por lo tanto, si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, entonces también vamos a saber que las cosas que hayamos pedido serán hechas, porque en este caso las dos son una consecuencia de la otra. Espero que le estén entendiendo lo que estoy reflexionando ahorita, porque una cosa es condición para la otra. Pedir conforme a la voluntad de Dios nos permite que Él nos oiga. Y si Él nos está oyendo, entonces es posible que sí nos dé lo que pedimos porque es conforme a su voluntad, es una cosa conectada con la otra. Así que eso sería pues algo así, el cuidado que tenemos que tener y aprendemos a pedir con su voluntad para que lo que sí pidamos sí sea logrado para nosotros. Ok, espero que les esté quedando claro. En Mateo 21:22 es otra cosa que hay que orar, ¿verdad? Digo, para entender. Dice, bueno, aquí en el capítulo 21 el Señor Jesús está llegando con una entrada triunfal a Jerusalén. La gente que iba adelante y atrás clamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Él entra al templo y echa fuera a todos los mercaderes, sana a los ciegos y a los cojos que vinieron a él. Y los líderes se indignan al escuchar los niños clamando hosanas, siguen diciendo, ¿no? Ellos siguen alabando a hosanas, se indignan los líderes. Luego se va a Betania, pasa la noche allá y por la mañana, ya de camino a Jerusalén, tuvo hambre. Y cuando no encuentra, dice, al no encontrar fruto en una higuera cerca del camino, que aparentaba tenerlo, la maldijo y se secó. Y ahí es donde está el texto.
Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. No he querido dejar los textos aislados de su contexto, porque quizá nos da la ocasión a una interpretación muy conveniente o muy de conveniencia. Esa sería para mí la especificación. Por lo que entonces este texto de pedir todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí una de las cosas que es importante es analizar también esto de que si tuvierais fe y no dudareis, entonces esto será hecho. Necesitamos ver todo el contexto, ya no nada más en el texto junto o antecedente o consecuente, sino también a nivel de varias cartas, varios textos, porciones de la Biblia. Entonces, en concreto, la verdad que se sitúa en pedir creyendo es en tener fe en aquel que es capaz de realizarlo. Porque la fe no es por cantidad, sino es como por decir, por calidad, es decir, en quién está depositada la fe para que entonces las cosas se puedan obtener. Y en este caso, el quién es en Jesús, en Dios, porque ya hemos visto en los pasajes anteriores que nuestra oración va dirigida a Dios en el nombre de Jesús, porque en final de cuentas el que hace las cosas es Jesús, porque Él nos promete que las va a seguir haciendo, las obras. Entonces nosotros necesitamos saber que nuestra fe debe estar depositada en Jesús y no dudar que Él es capaz de hacer las cosas, de hacer las obras. Entonces, ahí sí, creyendo en Jesús, creyendo que Jesús es posible que lo hace, entonces nosotros lo recibiremos. Pero si no tenemos esta confianza y esta fe depositada en Jesús, simplemente el creer que las cosas van a suceder no van a darse, porque yo no tengo ningún poder, ni la oración en sí misma tiene ningún poder, porque al final lo único que hace la oración es conectarnos a uno de un lado con el otro del otro lado. Y entonces hace que pueda haber el llegar de un punto al otro. Y esa cuestión intermedia no tiene significado poder alguno. El que hace las cosas es el que tiene el poder. Así que esa es la parte importante. Y que sea hacia creer que Jesús es el que hace posible esto, porque Él nos lo prometió y porque Él dice que las obras las va a seguir haciendo. Sí, eso es importante que nos quede bien claro. Ok, vámonos al manual. Entonces aquí, ¿cuál sería la otra cosa que vamos a aprender? Que Jesús, que creamos en Jesús, que Él hará las obras. Yo insisto en que lo vamos a tener que afirmar ahí. Pedir con fe, creyendo, pero creyendo en Jesús, depositando nuestra fe en Jesús. Si no, no va a tener sentido. No vamos a engañarnos a nosotros mismos esperando algo. Ok, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que le anima a orar? Este es otro texto que me pareció que era injusto, dijéramos así, por decir el mérito que tiene el pasaje sencillito en sí, es lo que se me considera injusto. Vamos, en Efesios 3 el apóstol Pablo mencionó cómo le fue dada la gracia para anunciar el evangelio a los efesios, o sea, a los gentiles. Dice que le fue dada la gracia para ir y predicar y ser el que llevara el evangelio.
Y su participación, es decir, de la participación de los efesios en el conocimiento de Dios en Cristo Jesús, que a través de Jesús ellos llegaron al conocimiento de Dios. El apóstol Pablo está orando por ellos, intercede por ellos a Dios Padre. Dice él que ora para que su espíritu, para que por su espíritu los efesios sean fortalecidos con poder, que tengan fe en Cristo, conocimiento y plenitud de Dios en sus corazones. Es una oración bien bonita, ¿no? Porque eso, como maestros, oraríamos por cada uno de ustedes, nuestros alumnos, que ustedes puedan ser fortalecidos con poder, que tengan fe en Cristo, que tengan conocimiento y plenitud de Dios en sus corazones. Es una oración también por nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, sobrinos, que no le han conocido. Entonces nuestra oración es para que sean fortalecidos con poder y tengan fe en Cristo Jesús, conocimiento y plenitud de Dios en sus corazones. Por eso les digo, es una oración bien bonita. Ahora sí, bajo este contexto dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, lo que nos dice es la primera parte del versículo 20, ¿verdad? Me dejó con la inspiración. Dice que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de la permanencia de la gloria de Dios. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, esta oración, vamos a poner el contexto de esta oración. Pablo dice que ora a Dios pidiendo esto, entonces está haciéndonos con claridad que aquel al que le estamos pidiendo las cosas, le está calificando como alguien poderoso para hacer todas las cosas, no nada más hacer las cosas que le pedimos, sino, como dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que está calificando es que este Dios al que le estamos orando es tan poderoso que no nada más nos puede dar las cosas que le estamos pidiendo, sino que mucho más abundantes de lo que pudiéramos entender. Y esto también debe darnos confianza y debe darnos esperanza y debe darnos mayor fortaleza en nuestra fe. ¿De a quién vamos a clamar? ¿O con quién nos vamos a estar comunicando? Entonces, dice la primera parte que debemos animarnos a orar porque nuestro Dios al que clamamos es poderoso para darnos en abundancia. Yo le pondría de esa manera, poderoso para darnos en abundancia. Ahora, aquí es algo que necesitamos estar conscientes. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Dice, hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero ¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene 3 maneras de contestar. A veces dice sí, algunas veces por nuestro bien dice no, otras veces dice espere un poco, pero siempre responde. Son 3 tipos de respuesta. Así que debemos de tener confianza en que si alguna de estas Él está usando, Él es sabio y Él es entendido y necesitamos confiar en Él. Estoy yendo a la parte de izquierda de nuestro manual, la columnita que tenemos allí, y nos pide hacer algo. Dice en 1 Timoteo 2:1 nos manda a orar por todas las personas. Ese texto también me pareció muy hermoso, muy bello. Quiero ver si lo podemos extender, no nada más a este pasaje. Dice, exhorto ante todo, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego como que lo explica.
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Y creo que ahí es donde queda. Entonces, habla de nuestras autoridades y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Me gusta mucho el texto porque nos alienta a tener una postura ante nuestras autoridades. Dice el manual, la pregunta que tiene aquí dice, ¿tiene usted una lista de peticiones de oración en que le recuerde por quiénes debe orar? Entonces, como habla de todas las personas, esta lista me gustó mucho y yo quiero darles compartirles algo de mi propia, de cómo hago yo. Dice, haga una lista de oración en una hoja o en una libreta. Su lista podría incluir las siguientes categorías: familiares, amigos, hermanos en la fe, siervos de Dios como su pastor, los gobernantes de su país y comunidad, personas que le han hecho daño, personas que usted quiere ganar para Cristo, sus metas y crecimiento personal. De todas estas, esta me hizo recordar una anécdota en la Biblia que uso, Biblia electrónica, YouVersion o algo así es la forma en que se escribe. Cada día hay un versículo clave o algo parecido a eso. Y una de las cosas dice que debes amar a tus enemigos y orar por aquellos que te hacen daño. Y me gustó la imagen, me gustó el texto y la publiqué, pero cómicamente, porque cuando uno piensa en amar al que te hace daño, pues se me hizo, déjeme ver si lo puedo explicar, porque cómicamente lo quise presentar. Primero, lloré, algo lloré porque lo consideré un mandato. Y cuando tú tienes un mandato, no siempre estás de acuerdo con algo que es un mandato, porque es muy difícil orar por tus enemigos, por aquellos que te hacen daño, orar. Y luego por fin, como que me dio vergüenza de que lloré porque dije, no es justo, no es justo. Entonces viene una carita así como, perdón, una risita así, me encanta cuando hay una figurita pelando los dientes, perdón. Y luego ya una carita de, está bien, lo haré. Está bien, lo haré. Entonces es una meta, es un propósito de orar por nuestras personas que nos hacen daño y ponerlas en una lista constante. Muy bien, esta listita yo se las quiero proponer de la siguiente manera. Fíjense bien, nos hace menos pesada la situación. Una lista larga, quiero recordar que hemos recibido en estos días una lista de muchas peticiones, muchas peticiones. Se nos hace agobiante tener que orar por todas esas en un solo momento. Entonces yo les estoy proponiendo, déjenme ver si no lo voy a poner, pero bueno, no se va a alcanzar a ver, no lo voy a poder borrar aquí y no me puedo ir hacia, aquí, hacia otra parte. Bueno, nada más se los describo. Yo les recomiendo que hagamos una lista por semana. Yo así lo hago, pues. Yo hago una lista por semana. Por ejemplo, tengo de lunes, domingo, lunes empiezo en el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Son 7 columnas. Entonces yo voy haciendo la lista. Por ejemplo, si mi familia es la F, familia, es la primera en la lista, yo empezaría, por ejemplo, con mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, mi segundo hermano, mi tercer hermano, mi cuarto hermano, mi quinto hermano, etcétera, etcétera. Y no los pongo a todos en un mismo día, sino uno en cada día. Entonces ya por lo menos tuve un motivo para cada día de mi familia. Y luego dice que ponga a mis amigos. Supongamos que el último que yo puse en la lista quedó en el martes. Entonces mi siguiente persona para orar la voy a poner en miércoles.
porque así no dejo a todos cargados en los primeros días, sino que los voy alternando día a día o administrando durante todos los días de la semana. Entonces ya para el miércoles hago a un primer amigo, a un segundo amigo, a un tercer amigo, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la fiesta. Ya que termine con ellos, donde termine en el siguiente día, pongo, en este caso dice hermanos en la fe, ¿no? Pues el hermano de tal y el hermano tal y el hermano tal. Yo estoy poniendo 3 ejemplos de cada uno. Donde termine con él, en el siguiente día puedo poner siervos de Dios como un pastor. Yo puse, por ejemplo, el pastor titular y luego el pastor auxiliar, ¿sí? Ya que haya terminado con este, en el siguiente día pondría el siguiente grupo, nuestros gobernantes. Y pensando en nuestro presidente, nuestro gobernador del estado, nuestro presidente municipal, terminé en sábado, por lo que el día siguiente sería el domingo. Y en domingo pondría las personas que le han hecho daño, personas que me han hecho daño. Una persona que me ha hecho daño a lo mejor es mi vecino de un lado, otra persona de otro lado, mi compañero de trabajo, a lo mejor otra persona, alguien de mis que se pudieran autollamar amigos o conocidos, alguien que por ahí es a lo mejor un vendedor de mi colonia, no sé, bueno, lo que sea. Terminé en martes, por lo tanto el siguiente grupo va a iniciar en miércoles. Dice personas que usted quiere ganar para Cristo. Aquí sí pueden ser mis compañeros o otro tipo de personas. Otra persona que quiero ganar para Cristo, otra persona que quiero ganar para Cristo. Terminando, por ejemplo, aquí terminé en viernes, la siguiente petición la pondría en el miércoles, que serían mis metas. A lo mejor una de mis metas es encontrar un poco de más trabajo, este, arreglar las cosas, como, eh, no sé, mejorar alguna condición de mi trabajo, no sé, no alcanzo a visualizar así metas como terminar estudios, por ejemplo, a lo mejor una habilidad, aprender alguna nueva conocimiento de algo como una meta, o arreglar algo en la casa que me hacía falta y que depende mucho de esto, depende mucho de aquello, de tener el dinero para lograrlo. Bueno, cosas así más o menos que no tienen que ver con el interior del espíritu, ¿no? Y por último, crecimiento personal, que sería como eh, la mentira, que no caiga yo en mentira, evitar esto, depender más de Dios, tener una relación más personal y genuina, que no me estorbe nada, no caer en tentación, etcétera, todas las debilidades que pudiera tener. Entonces no sé si les está quedando claro la idea es repartir varias oraciones en toda la semana para que no sea un día más cargado que otro y nuestro tiempo sea más o menos moderado en todos los días. Darle ocasión, algo proporcional de tiempo a todos los días y tratar de ser específicos poniendo en cada día. Esta podría ser una hoja de electrónicas de Excel, donde pudiéramos estar ingresando o agregando líneas, agregando más líneas para poder agregar más motivos de oración. A mí me pasa eso, de que cada vez que tengo un motivo nuevo, entonces voy agrandando mi hoja y luego ya nada más lo hago en imagen para cuando quiera yo la abro y oro mis devocionales cada mañana. Ok, entonces en el manual tenemos esa lista para orar y luego ya nos está dando el pasaje de Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estáis afanados. La lectura. Hechos 22 al 28. Con esto ya terminaríamos todo el libro de Hechos. En esta semana, un capítulo por día. Ahora sí dice, memorice Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta sería ya toda
la lección, solo me quedó duda de qué pusimos acá. Ok, ya quedó. Y con esto entonces estamos ya, pues nos vamos a despedir y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos permite cerrar esta lección como resumen. Padre, entendemos que la oración fue un instrumento que tú nos dejaste para poder entrar en contacto, en comunicación contigo. Gracias te damos porque podamos contar con nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, que nos promete que Él seguirá haciendo las obras y las acciones que nosotros pidamos hacia ti, que Él las hará porque con esto te glorificas todavía, Padre. Gracias te damos porque esta es una de las bendiciones mayores o más extensas o amplificadas o con más amplitud de la que habíamos tenido o habíamos contemplado. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesús, por hacerlo nuestro abogado, por hacerlo nuestro actor de obras o bienes, aún más allá de que Él estuvo aquí presente con nosotros, Padre. Gracias te damos porque estamos logrando expresarnos hacia ti, conocer, que tú conozcas todo lo que nos angustia, nos preocupa, nos hace falta. Escucha nuestra oración, Padre. Guíanos con tu Espíritu para pedir como conviene. Ayúdanos a poder ser librados de peligros, de carencias, de dificultades, Padre. Permítenos recibir todo este bien, sabiendo que es tu voluntad y que todo lo que nos has de dar es parte de todas las riquezas en gloria que tú has provisto para nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él hizo posible que todo lo que recibimos de ti nos llegue de manera directa, Padre. Te agradecemos todas estas bondades tuyas en el nombre de este supremo sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador